Hola muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal el fin de semana? Bien, Oli. Hola, profe. Muy bien, vamos a empezar, vamos a ver un nuevo tema el día de hoy, como todos los lunes que hemos estado haciendo costumbre estrenar tema. Vamos a ver derivados de ácidos carboxílicos, específicamente ésteres. Los ésteres son un grupo funcional de muy buena jerarquía que solamente son opacados por los ácidos carboxílicos y otro grupo funcional que se llaman anhídridos, que ya veremos después. Estos ésteres son derivados de ácidos carboxílicos porque se parecen muchísimo en estructura. De hecho, proceden de la condensación de un ácido con un alcohol. Esta reacción, conocida como reacción de esterificación, es una reacción típica entre los lípidos que se pueden encontrar, que son lípidos que generan procesos de condensación. Es decir, por ejemplo, esta es la forma en la que se forma un triglicérido. Tienes un alcohol y luego metes un ácido carboxílico, puede ser un ácido graso, y entonces lo unes y das entonces lugar a lípidos o grasas más complejas que después pueden ser degradadas por otro sistema, ¿sale? Entonces, al final, los ésteres, si nosotros revisamos, esta de aquí es la fórmula general de un ácido carboxílico. Tiene de manera natural un carbono que tiene dos enlaces hacia un oxígeno, un enlace hacia un alcohol y un enlace más hacia un radical. Este radical es un radical de carbonos, puede ser metil, etil, vinil, etcétera. Al final es un alquilo, es decir, es un radical que tiene carbonos, pero que ha perdido un hidrógeno que le permite enlazarse. Si nosotros revisamos esta que aparece aquí, esta es la fórmula general de los ésteres. Según lo que ustedes alcanzan a ver en pantalla, díganme por favor qué es lo único que ha cambiado con respecto a los ácidos carboxílicos. ¿Qué notan? ¿Qué es diferente? Los ácidos carboxílicos tienen hidrógeno y los ésteres radical. Radical. ¿Y ese radical cómo se puede traducir, muchachos? ¿Qué es ese radical? Si yo antes les dije acá que este radical era una cadena de carbonos, ¿este radical qué será? Esta es una cadena de carbonos y este radical pues también es otra cadena de carbonos. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es identificar a los ésteres y la manera de identificar es la siguiente. Si nosotros comparáramos con este, tendríamos un éster sería un doble enlace hacia el oxígeno, un enlace hacia el radical, un enlace hacia un oxígeno. En lugar de que este oxígeno esté pegado a un hidrógeno, ahora está pegado a otro radical. Quiere decir que los ésteres son intermedios en la cadena, es decir, alcanzamos a distinguir que el éster está como cortando la cadena principal. Una cosa es importante para que identifiques a un éster. Tú vas a ver en la cadena como si se viera una acetona, pero al mismo tiempo vas a ver como si se viera un éter. Y entonces, cuando encuentres una acetona y un éter compartiendo el mismo carbono, ya no son cetona y éter, sino se han convertido en un éster, que insisto, es un éster de muy buena jerarquía. Y entonces, si nosotros identificamos aquí cetona y éter, aquí está el éster. 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 Este se tiene que leer como en conjunto y entonces va a tener dos partes que constituyen básicamente dos cadenas de carbono. ¿Cómo identifico cuál de esas dos cadenas es la más importante o la principal? Tradicionalmente, cuando nosotros trabajábamos éteres, identificábamos aquella cadena que fuera más compleja y la elegíamos como la principal. En este caso, la técnica para identificarla es la siguiente. Te sitúas sobre el carbono que tiene el enlace hacia el carbonilo, o sea, hacia el oxígeno que nosotros tenemos aquí. Luego entonces te fijas hacia dónde mira el siguiente oxígeno y vas al revés en la cadena y esa es la cadena principal. Insisto, te fijas el carbono que tiene el doble enlace hacia el oxígeno, te fijas hacia dónde ve
el siguiente oxígeno y vas al revés a buscar la cadena principal. En este caso es una cadena de un solo carbono. En el siguiente, te fijas el carbono que está unido al doble enlace con el oxígeno. Te fijas hacia dónde está el oxígeno y vas al revés y ahí está la cadena principal. Te fijas en el carbono que está pegado al doble oxígeno, perdón, al doble enlace con el oxígeno. Te fijas hacia dónde ve el otro oxígeno y te vas al revés y encuentras la cadena principal. Carbono, doble enlace hacia el oxígeno. Este oxígeno mira para acá. Busco la cadena principal hacia este lado. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Ok, con eso identificamos las cadenas principales. La técnica para identificar una cadena principal en un éster es te fijas el carbono que está unido al doble enlace con el oxígeno y vas al lado contrario del oxígeno que representaría al éter, ¿sale? En este caso solamente es un carbono, la cadena entonces es de met, solo un carbono. Los enlaces son simples y ahora tenemos que poner una terminación. Tradicionalmente nosotros tendríamos oico haciendo referencia al ácido carboxílico. Cuando nosotros revisamos en química inorgánica los ácidos que después se transforman a sales, entonces vamos a tener terminaciones oso y terminaciones ico para los ácidos. Pero cuando estos generan una reacción con un metal, por ejemplo, entonces en automático se van a transformar en una sal. Y quiero decirles que los ésteres son unas sales, ¿sale? Y todos los derivados de ácidos carboxílicos son sales porque están generando reacciones con estos ácidos. Entonces, al final, lo que haces es, cuando nosotros veíamos inorgánica, yo les había dicho, a los niños chiquitos les gustan los osos para las terminaciones y a los niños grandes les gusta lo rico. En sales, esto se transforma a ato. Ácidos ozoico, sales itoato. Si ustedes se fijan, el ácido tiene una terminación ico. El éster ahora ha transformado ico a ato, tal cual dice esta regla. Entonces, el nombre de un éster proviene de un ácido carboxílico que ha cambiado su terminación de ico a ato. Tengo entonces tamaño de la cadena, es esa cadena que he formado al lado contrario del éster y entonces es de un solo carbono. Con enlaces simples porque nada más hay un carbono. Terminación de éster oato, que es esta zona amarilla, la que da ese oato de. Y luego, si ustedes notan, hay un radical azul puesto ahí. En este caso, este radical se llama metil. Yo voy a quitarle la terminación O porque esta terminación O es de castellano y nosotros hablamos español latino, no por otra cosa. Pudieras encontrar la terminación metilo y también estaría bien. Nosotros usamos solamente metil. Metanoato de metil. El siguiente, dos carbonos, et. Enlace simple entre ellos, an. Terminación o ato de y aparece un metil. Propanoato de etil. Butanoato de metil. ¿Alguna duda con esto? No, profe. ¿No, muchachos? Ok, si nosotros queremos dibujar a estos compuestos, lo que vamos a tener es lo siguiente. Dibujo entonces, en este caso, un carbono. Ahí está. Pongo el doble enlace hacia el oxígeno y el siguiente enlace hacia el otro oxígeno. Aquí aparece el éster. Voy a dibujar al radical metil y entonces respeto la geometría y aparece el metil. Este que aparece acá es el éster. En este caso solamente es el carbono que constituye el éster como la cadena principal. De este lado, dos carbonos, que es etano, 1, 2. Sobre este voy a poner el doble enlace hacia el oxígeno y el otro enlace hacia el otro oxígeno. Ahí está el éster. Radical metil, dibujo entonces un metil. De este lado, tres carbonos, 1, 2 y 3. Déjenlo dibujo bien. En este caso aparece el grupo carbonilo y el oxígeno. Entonces pongo oxígeno aquí y oxígeno acá. Aquí aparece el éster. Un etil, dibujo entonces un etil, siguiendo la geometría. Oli, pero este suena como a propano.
Recuerda que esta línea no es un radical, o sea, no es, más bien no es un carbono. Entonces, este es el anclaje. 1 y 2 carbonos, et. Como es un radical, terminación il. Y este último, que es de 4 carbonos, dibujamos entonces 3 y 4. A este le pego el oxígeno y el otro oxígeno de este lado. Aparece ahí el éster. Y ahora dibujo un metil. Listo. Estas de aquí son los dibujos que representan a estas estructuras de acá. Hagan capturas de pantalla si así lo necesitan y entonces pasamos a la siguiente diapositiva si es que no tienen más dudas. ¿Alguna duda, muchachos? No, por favor. No, profe. Ok. Ahora, yo les dije que los ésteres son grupos de buena jerarquía que solamente están opacados por los ácidos carboxílicos y los anhídridos. Ya veremos cuáles son. En este caso, entonces, si se enfrenta con un alcohol, con una acetona, con un aldehído, en automático va a bajar su jerarquía. Bueno, ellos bajan su jerarquía con respecto al éster, porque el éster le sigue ganando. Entonces, identifico en este caso al éster, aquí está. Aquí está su radical y yo identifico mi cadena principal. Veo el carbono que está pegado al carbonilo, me voy al lado contrario de ese oxígeno y entonces identifico la cadena principal. Está numerada, este alcohol es de menor jerarquía que el éster, se nombra primero. 3-hidroxi, tamaño de la cadena 4, but. Enlace simple, oato de metil. ¿Alguna duda con este primer ejercicio? No, profe. Ok. Luego entonces, cuando nosotros vamos a este ejercicio, nos vamos a encontrar un alcohol, nos vamos a encontrar un aldehído y un radical simple. Siguiendo la jerarquía, y por eso voy a rayar esta parte de aquí, porque no está siguiendo las jerarquías como deberían de seguirse. Nombro primero entonces a ese metil, entonces pongo 4-metil, lo pongo en minúsculas, que normalmente siempre trabajamos en minúsculas. Luego voy a nombrar a ese alcohol, que es el siguiente de menor jerarquía. Digo 3-hidroxi. Luego nombro a este aldehído que está en la coordenada número 6. Puedo nombrarlo como oxo debido a que no hay cetona. Nosotros ya nos acostumbramos a nombrarlo como formil. Entonces pongo 6-formil. Tamaño de la cadena 6. Enlaces simples entre ellos. Terminación de éster o ato. De, y ahora sí, el nombre de este radical que es un etil. ¿Alguna duda? ¿No? No. Perfecto. Entonces, si nosotros ahora nos encontramos con un ácido carboxílico que le va a ganar, entonces en automático este va a bajar su jerarquía. Cuando este baje la jerarquía, entonces tiene que ser nombrado como radical y ya no puedo utilizar el oato de alquilo, o oato de metil, o de etil, o de vinil, o de propil, o de isobutil, o de lo que sea. Sino que entonces primero va a pasar una cosa importante. Identifico en este caso que aparece el ácido carboxílico, gana la jerarquía y por lo tanto la numeración. Y noten ustedes como el carbono que constituye al éster, aunque aparentemente está sobre cadena principal, no lo puedo considerar de cadena principal, porque este tiene que ser considerado a fuerza como un radical. Cuando tienes este como radical, identificamos entonces nuestra cadena principal y vean ustedes que esta es la cadena. Ojo otra vez, no estoy tomando al carbono del éster como parte de la cadena porque voy a nombrarlo como si este fuera un radical. Es un caso excepcional. Nunca antes lo habíamos hecho. Esta es la primera vez que aparece. Ahora, no hay más radicales. Voy a determinar como el ácido es el de máxima jerarquía, pongo ácido. En la coordenada número 5 aparece un éster. ¿Cómo vas a leer al éster? Lo vas a leer de afuera hacia adentro. El radical que está presente aquí en el éster es un metil, entonces pongo met, que es el prefijo de un solo carbono. Luego está pegado a un oxígeno, entonces vas a poner metoxi. Y luego está pegado a un carbonilo, entonces vas a poner metoxicarbonil. Noten ustedes cómo lo estoy nombrando de afuera hacia adentro. ¿Alguna duda? No, profe. Entonces puse ácido 5, metoxicarbonil, tamaño de la cadena 5, enlaces simples, pentan,
Y ahora sí, terminación de máxima jerarquía para ácido carboxílico oico. Lo mismo pasa en este lado. Otra vez, numero mi cadena principal y veo que ahora el éster está como un radical. Me fijo y entonces veo, el de máxima jerarquía es el ácido. Ácido, luego este radical es de menor jerarquía que el éster, lo nombro primero, ácido 5-bromo. En la coordenada 4 aparece el éster, leo desde afuera hacia adentro, et, porque hay 2 carbonos, etoxicarbonil, tamaño de la cadena 7, et, enlaces simples AN, terminación de ácido carboxílico oico. ¿Dudas? No, profe. ¿No? ¿Todos los demás están bien, muchachos? ¿Sí? Sí, sí, sí. Si ahora nosotros vamos a un ciclo, la característica es que, al igual que pasaba en aldehídos o en ácidos carboxílicos, el carbono que constituye al éster no puede estar metido en el ciclo porque se rompe en automático la tetravalencia. Por lo tanto, lo que vas a hacer es, si no hay un radical de máxima jerarquía, lo que haces es utilizarlo a este como de máxima jerarquía. Y lo que vas a hacer entonces es decir, benceno, por ejemplo, que esta es la cadena principal, benceno, y tienes que decir que el carbono está fuera de ese ciclo. Entonces tienes que nombrar al carbono. Vamos a poner carboxilato. Cuando dices carboxi te refieres a este. Cuando dices lato te refieres a este oxígeno y luego el radical. Benceno carboxilato de metil o 4-bromo 3-metil ciclohexano carboxilato de etil. ¿Dudas? ¿No? No. No, profe. Ok. Si de repente nosotros quisiéramos nombrar a un radical que fuera muy complejo, por ejemplo, tenemos aquí la cadena principal que va a aparecer ahí, aparece un éster y aparece un alcohol. De entre este y este, el éster es de mayor jerarquía. Si nosotros revisamos, tenemos una zona azul y una sola zona roja. Si nos dejáramos llevar solo por lo que hemos aprendido hasta este momento, yo ocuparía esta como la cadena principal porque se ve más compleja, la roja. Sin embargo, en este caso hay una división por el éster. Entonces tienes que elegir cuál de ellos es la cadena principal. Para elegir la cadena principal te sitúas sobre el carbono que tiene el doble enlace hacia el oxígeno, caminas hacia el oxígeno siguiente y ahora sí la cadena principal está al lado opuesto. No sé si ustedes notan que entonces la cadena principal va a ser esta zona azul y este va a quedar como el radical del éster. Cuando eso haya pasado, entonces vamos a identificar nuestra cadena principal. En este caso la cadena es esta. Podría seguir hacia arriba, pero me va a quedar un problema aquí con el alcohol y un metil ahí pegado. Entonces voy a elegir esta simple como la cadena principal. Numero la cadena y entonces me va a quedar 1, 2, 3, 4 y 5. La manera de nombrar a este compuesto entonces va a ser la siguiente. El grupo anterior me decían, por ejemplo, pon ácido porque hay un ácido carboxílico. Justo ahora no te detengas a ver la parte roja, es como si no existiera. Primero vamos a nombrar toda la parte azul y entonces vamos a decir lo siguiente. En este caso aparece una isomería en la coordenada 2, que es una isomería trans. Luego identifico y voy a tener radicales simples como el metil que está en la coordenada 3 o como el isopropil que se encuentra en la coordenada número 4. ¿Hasta aquí me siguen, muchachos? ¿Sí? Sí, profa. Sí. En la coordenada número 5 aparece un alcohol que se tiene que nombrar de baja jerarquía, que es hidroxi. Ahora sí, el tamaño de la cadena principal es de 5 carbonos. En la coordenada número 2 aparece un doble enlace y ahora sí voy con la terminación OATO-D y viene el radical. Este radical que nosotros vamos a ver es un radical súper complejo, que es esta zona roja que nosotros tenemos aquí. De hecho, entonces voy a pasar a poner a este en la zona roja con un paréntesis. Entonces vean lo que vamos a hacer. Dejen, cambio a paréntesis y digo entonces lo siguiente. Identifico la cadena principal de este radical y la voy a encontrar en esta zona de aquí. Si yo me fijo, voy a identificar sobre el ácido carboxílico porque es el que tiene más jerarquía ahí.
Por más jerarquía que tenga, el número 1 siempre tiene que estar jalado por el anclaje a cadena principal. 1 aquí, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, incluido este carbono que está el ácido carboxílico. Para nombrar a este radical, tienes que seguir todas las reglas que ya conoces. Y la regla que conoces es la siguiente. Tenemos entonces, como si fuéramos a nombrar a toda esta cadena, tenemos que tener conciencia de que esta cadena es un radical complejo, pero radical. Entonces, para nombrar la cadena buscas la isomería, te va a quedar 3 trans. Oli, pero yo veo un cis que se forma, por ejemplo, con este radical que está arriba. Las isomerías solamente cuentan sobre cadena principal e ignoras las figuras o isomerías que se puedan estar formando con los radicales. Entonces, si nosotros seguimos esta línea amarilla, se forma un trans. Luego, busco entonces los radicales que sean simples. En la coordenada 3 y la coordenada número 4 aparecen 2 metiles. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, Este profe. de aquí lo vamos a poner en color rojo porque hace referencia que es el radical que estoy nombrando en esta zona, que de hecho es rojo. Luego entonces busco el siguiente radical en jerarquía, es el fenil. Entonces voy a poner aquí 5-fenil. Luego seguiría el alcohol por la jerarquía y entonces sería 7-hidroxi. Luego seguiría esa acetona y sería entonces 6-oxo. Luego seguiría entonces ahora sí este ácido carboxílico porque como no es de cadena principal se tiene que nombrar como radical y entonces decimos en la coordenada número 9 aparece un carboxilo. Tamaño de la cadena es de 9 carbonos, es non. En la coordenada número 3 aparece un doble enlace y tiene terminación de radical, entonces le pones el enil. Con esto entonces terminaríamos de nombrar a este compuesto que tiene la característica de tener una cadena principal con un radical del éster muy complejo como el que aparece aquí y que de hecho tuve que poner sobre un paréntesis. ¿Alguna duda? No, profe. Con esto en mano, entonces, si ustedes ahora tuvieran, por ejemplo, de este lado un ácido carboxílico y ahora el éster fuera un radical, lo que vas a hacer es, si este ahora fuera el ácido carboxílico, nombras todos los radicales, luego entonces tendrías que poner en esta zona. Vamos a hacerlo, ¿les parece? Para que no les vayan a quedar dudas, ¿sí o no? Sí. Sí, profe. Imagínense ustedes, yo lo que voy a hacer es que voy a agregar aquí que nosotros tengamos ahora un ácido carboxílico. El ácido carboxílico entonces ahora va a ser el oxígeno en esta zona de aquí. Este en automático es el ácido, este gana la jerarquía y por lo tanto el éster se ha convertido justo ahora en un radical de menor jerarquía que el que aparece ahí. Numero la cadena y entonces me va a quedar 1, 2, 3, 4 y este de aquí no lo puedo numerar porque no considero como parte de la cadena el carbono del éster. Empiezo a nombrar y entonces me va a quedar ácido. ¿Están de acuerdo? Ácido, porque ahora el ácido carboxílico está ganando la jerarquía. Aparece una isomería en la coordenada número 3, la isomería es trans. Luego entonces encuentro esos radicales. En la coordenada número 3 aparece un metil. En la coordenada número 2 aparece un isopropil. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Luego tengo que nombrar a este éster. La manera de nombrarlo es nombrarlo de afuera hacia adentro. Para nombrarlo de afuera hacia adentro, lo que vamos a hacer es, en la coordenada número 4, va a aparecer lo siguiente. Este radical complejo que ya habíamos nombrado anteriormente y que vamos a volver a numerar por cualquier cosa, 1, 2, dejen cambio el color para que se vea, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A la hora de que lo voy a nombrar, me va a quedar entonces, en la coordenada número 4 está pegado este radical que tiene lo siguiente. Una isomería trans en la coordenada número 3, luego un radical simple en la coordenada 3 y 4 que aparece un dimetil, luego en la coordenada 7 aparece un alcohol, en la coordenada número 6 aparece una acetona, en la coordenada número 9 aparece un carboxilo. ¿Me siguen? Sí, profe. Falta el Falta el fenil, fenil, La profe. cadena 9, non. En la coordenada número 3, un doble enlace.
cierro la coordenada y pongo oxi, porque ahora ya leí todo el rojo, ahora leo este oxígeno. Tengo que leer este de aquí que es carbonil. Y ahora sí, leo la cadena principal de esta azul y digo 4 carbonos con enlace doble en la coordenada número 3. ¿Están de acuerdo? Y terminación de ácido carboxílico oico. Vamos a cambiar los colores para que vean qué hace referencia a qué. Esta zona de aquí es la zona azul. Vamos a ponerla en azul para que ustedes la identifiquen. Luego, lo rojo es lo que aparece ahorita en rojo. Esta de aquí, otra vez, vuelve a ser la zona azul. ¿Alguna duda de cómo nombré? ¿No? Muchachos, no los escucho. No. No, profe. Entonces, vean la diferencia de nombrarlo al éster como de radical, que tiene que ir nombrado antes de la cadena principal. Aquí miren, se repitió 2 veces el 3. O cuando el éster es la cadena principal. En los dos casos tienes que nombrar el radical complejo con una coordenada y con un, ¿cómo se llama? Con un paréntesis. Oli, en el anterior no le pusiste coordenada a esta zona de aquí, ¿no? Porque cuando pones OATO de, ¿estás seguro en este caso que es la terminación de máxima jerarquía? Que va a estar anclado a este oxígeno. Esta es una característica. Entonces, les pido por favor que en su Classroom vayan, abran el Classroom y el primer ejercicio va a ser este que aparece en pantalla. Solamente voy a hacer una corrección aquí y entonces aquí le van a poner un oxígeno y luego entonces van a poner en esta zona de aquí un isopropil. Y esa sería la corrección porque si no entonces el inciso E no tendría ningún sentido que estuviera aquí si no aparece un éster. Entonces resuelven este y resuelven este. Y este último lo único que tienen que hacer es dibujar y corregir la nomenclatura si es que así lo amerita. ¿Alguna duda? ¿No? Todavía cuentan con 23 minutos de clase, entonces se bonifica si terminas en el tiempo de clase. Así es que apúrenle, por favor. Dejo de compartir mi pantalla, cierro mi micrófono para empezar a procesar su video. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe, no. ¿No? Ok, pónganse a trabajar. ¿Cómo van, muchachos? Bien, ya terminé el primer, faltan los otros. Perfecto, entonces nos vemos el día de mañana, ¿vale? De todas maneras, mañana los vamos a revisar con detalle. Sí. ¿Va? Y vamos a ver mañana otro que se llaman sales orgánicas, que en lugar de tener cadenas de carbono, tienen metales. Y vamos a ver cómo se nombra. Que tengan bonito día, cuídense mucho. Gracias, igualmente, profe. Gracias. Gracias. Adiós.